Buenas noches, bienvenidos. La implementación del Acuerdo de Paz y Escazú, parte de las deudas que quiere saldar el nuevo Congreso en cabeza de Roy Barreras. Con rechiflas al presidente Duque y sin discurso de la oposición, se instaló el Congreso 2022-2023. Se acabó la guachafita. Buscan reformar el Congreso, reduciendo las vacaciones de los congresistas, ponerle tope a su reelección y aumentando las causales para pérdida de investidura. En la pista de las reformas entran la tributaria, el presupuesto general y el plan de desarrollo. El pésimo sistema de salud del Chocó cobra la vida de 2 niños chocuanos. Ellos piden ayuda urgente. Entre saltos y resaltos, así va la elección del nuevo Contralor de la República. La implementación total del Acuerdo de Paz y el Acuerdo de Escazú están entre las prioridades que el nuevo presidente del Congreso, Roy Barreras, dispuso para su gestión. La lucha frontal contra la corrupción es otra de las banderas de la nueva legislatura. 92 votos de 109 senadores le dieron el aval al nuevo presidente del Congreso, Roy Barreras, para llevar el rumbo de lo que será la nueva legislatura del Congreso. Seguro. A consideración del nuevo presidente del Senado, nunca hubo un Congreso tan heterogéneo y lleno de variedades que debutan en este. El senador se remontó a su cuna para hablar de la formación liberal, destacó a su abuelo que le habría heredado las ideas liberales y a su madre que le enseñó que la educación era la mejor manera para cerrar la brecha. Esas ideas liberales, heredadas del abuelo, transmitidas por mi madre y que muchos años después, a pocos pasos de aquí, dieron vida a un centro de pensamiento liberal socialdemócrata, han orientado y orientarán coherentemente mis acciones. Destacó la variada conformación de la coalición de izquierda, constituida por defensores de derechos humanos, ambientalistas, animalistas, campesinos, afros e indígenas. De esa Colombia donde esas 9 millones de víctimas de familias expulsadas y desplazadas por la violencia nos enseñaron que es posible salir de abajo, avanzar contra las circunstancias e incluso triunfar. Acto seguido, dio la línea de lo que será su nueva gestión. Esa reforma rural integral es un compromiso y está en marcha y se está construyendo por una reforma policial que devuelva la confianza y el afecto en la muy necesaria relación entre nuestra Policía Nacional y la ciudadanía. Una reforma tributaria que por fin se rija por criterios lógicos de proporcionalidad, para tratar de aliviar cargas provocadas por los efectos y retos que nos presenta la economía global. Que durante su labor se defenderán las libertades y se fortalecerá la democracia. Esta corporación será garante del respeto a la Constitución para que se mantenga firme nuestra vocación democrática ante la mínima señal o viento que la quiera boicotear, viniere de donde viniere. Que la imagen del Congreso debe mejorar y eso solo se logra con trabajo. Recibimos una corporación, senador David Luna, con una imagen negativa del 73%. Pretendo, con ustedes, más que revertir esa amarga percepción, que empecemos a recuperar la confianza ciudadana con gestos de compromiso y trabajo. El presidente del Congreso resaltó el valor de la paz a los colombianos y dejó abiertos los caminos para lograrlo. Este Congreso que inicia les dará una oportunidad, en algunos casos a través de las adecuaciones necesarias en el sistema de justicia transicional y en otros a través de disposiciones normativas que faciliten su sometimiento a la justicia ordinaria. Roy Barreras reconoció que como presidente del Congreso y siendo respetuoso y ajustado a la ley, le dará todas las garantías a la oposición. El nuevo presidente del Congreso, Roy Barreras, es un congresista empeñado en defender las causas sociales, en especial todo lo relacionado con la paz. 33 debates de control político y más de 10 leyes tramitadas han hecho que haya sido elegido y reconocido de nuevo como el presidente del Congreso. Es un colombiano como usted o como yo, como el promedio de los hogares colombianos. Superó el mar de dificultades por las que atraviesan las familias colombianas. Gracias al estímulo de su madre, que siendo valiente y visionaria, y con el aguerrido trabajo de una madre soltera y campesina, aprendió que solo con educación podía salir adelante. Gracias a este esfuerzo, tesón y a la persistencia y la responsabilidad de sus tareas, ha logrado llegar hoy aquí, hasta este recinto, a asumir el reto enorme
no solo de presidir el Congreso, sino de cumplirle a Colombia con el mandato popular del cambio. Él es Roy Barreras, es médico de profesión, sufrió en carne propia la violencia y el desplazamiento forzado, pero sus objetivos iban más allá y entonces decidió incursionar en el ejercicio de la política para curar el tejido social, salvar vidas desde otra orilla de la sociedad y dejar esa larga historia de violencia y de inequidad. Roy Barreras ha sido representante a la Cámara, senador de la República y presidente del Congreso, negociador de la paz en La Habana, Cuba, y fue férreo defensor de la paz. Su firmeza, su coherencia han garantizado la implementación de los acuerdos, lo que ha significado un gran paso en la construcción de cambio en el país. Que esta corporación, Dios y el pueblo os lo premien, sino que Él y ellos os lo demanden. Hoy Roy Barreras es elegido presidente de esta corporación gracias a la confianza de su bancada, del presidente Gustavo Petro y al apoyo de las mayorías parlamentarias presentes, que tomaron la decisión de sumarse a la construcción de cambio bajo 3 ejes: paz, justicia social y justicia ambiental. El hoy presidente del Congreso tendrá la labor titánica de dar cumplimiento total al acuerdo de paz y de las iniciativas que buscan cerrar la brecha de inequidad, como la reforma tributaria, necesaria para allegar recursos que permitan la lucha contra el hambre y la pobreza, la reforma rural integral, la reforma a la salud, la reforma política anticorrupción, la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia y el Ministerio de la Igualdad. Roy ha sido gestor e impulsor de importantes cambios, contrario al deseo de muchos. Nadando contra la corriente, dio la pelea para sacar adelante la ley de víctimas, reconoció el conflicto armado interno y quizá lo más valioso, y le puso rostro a 9 millones de víctimas que no habían sido reconocidas y se les habían negado sus derechos. Fue autor del marco legal para la paz que abrió las negociaciones y luego las cerró con su firma como negociador del acuerdo. Fue autor de 16 curules para la paz y también del estatuto de la oposición, que cambió la democracia para hacerla más equilibrada. Lideró 106 leyes más que hoy son normas vivas que sirven a los colombianos. Roy Barreras, el hoy presidente del Congreso de la República, realizó 32 debates de control político, algunos históricos como la moción de censura de quien fuera ministro de Defensa Guillermo Botero, que terminó con su salida del gobierno. Debates siempre en defensa de las víctimas y de la paz. El discurso del presidente Iván Duque durante la instalación del Congreso fue interrumpido por algunos congresistas en protesta por algunas afirmaciones del mandatario. El discurso de la oposición no fue escuchado como estaba previsto. Colorido, diferentes etnias de todas las regiones del país. Así quedó conformado el nuevo Congreso. 187 representantes a la Cámara y 109 senadores se reunieron para la instalación del Congreso en el periodo 2022-2026. Al recinto del Congreso llegó el presidente Iván Duque, quien en medio de protestas entregó los avances, dificultades y logros de su gestión. Hoy Colombia ha puesto primero a la equidad, logra hitos históricos en el gasto social, avanza en educación, incluyendo la educación universitaria pública gratis para los estratos 1, 2 y 3, y tiene la mayor cobertura de salud en su historia. Adentro, mientras el presidente se dirigía a los colombianos, la oposición expresaba su inconformismo. Los de gobierno aplaudían y se llevaron más de un minuto de aplausos el reconocimiento a la labor de las fuerzas militares y de policía. Todos tenían asiento en el Congreso, de todas partes se escuchaban sus posiciones. Luego de ires y venires, el presidente del Senado da el juramento a los nuevos congresistas. De los deberes del cargo. Pero luego de la locución presidencial se tiene que pronunciar la oposición y fue donde se comenzaron a caldear los ánimos. El primer micrófono no sirvió. Entonces la presidenta de la Cámara se dio su curul para que hablara Julián Gallo y tampoco sirvió. El inconformismo se apoderó del recinto. Ante esta situación, salió la propuesta de que este discurso se trasladara al recinto del Senado, pero corrían los minutos y se tenía que elegir la mesa directiva del Congreso. Presidente de la corporación, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general y subsecretario de la misma. En el otro salón, el presidente Juan Diego levantó la plenaria. Ha levantado la sesión del Congreso Pleno. Luego de elegida la mesa directiva, Senador
Roy Leonardo Barreras Montalegre, invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de presidente del Honorable Senado de la República os impone, de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República. Sí, juro. El nuevo presidente del Congreso, Roy Barreras, en un acto de desagravio, le dio la palabra a la oposición de Iván Duque para que expresara sus puntos de vista frente al actual gobierno. No fue posible que se avanzara tampoco en la titulación de los 3 millones de hectáreas que están pactadas en el acuerdo de paz y que debe ser también una de las prioridades del gobierno que está por iniciarse. La próxima semana se instalarán las comisiones para iniciar trámite a los proyectos de ley que serán las reformas estructurales del nuevo gobierno de Gustavo Petro. El senador Miguel Ángel Pinto fue elegido como primer vicepresidente del Senado. Que empiece esas grandes transformaciones que Colombia requiere. Miguel Ángel Pinto Hernández es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Llegó al Congreso en el 2010 como representante a la Cámara, cargo que ocupó durante 2 periodos legislativos. Allí fue presidente de la Comisión Primera y de la Corporación. Se posicionó como senador de la República en el 2018 y desde la Comisión Primera, donde también fue presidente, ha defendido proyectos para fortalecer el orden institucional e iniciativas en beneficio de los derechos humanos y sociales de los colombianos. En su gestión como congresista se ha destacado además por impulsar importantes proyectos. Fue autor de la Ley Notaría y Curaduría Cero, conocida como Ley Pinto, que permite a los propietarios de viviendas de barrios legalizados tramitar gratis las escrituras de sus casas en notarías y curadurías. Sí, juro. También ha sido defensor de proyectos a favor de los niños y jóvenes, como la ley que castiga a violadores de niños, niñas y adolescentes. Un gran reto hacer parte de esta primera mesa directiva, compromiso de trabajar en equipo para poder sacar adelante la agenda legislativa que se requiere en el país. El senador Miguel Ángel Pinto, quien ocupará el cargo de primer vicepresidente, aseguró que desde la mesa directiva velará para que todos los partidos tengan garantías de participación. Por su parte, el senador del Centro Democrático, Honorio Miguel Enríquez, es el segundo vicepresidente del Senado. Honorio Miguel Enríquez Pinedo es un samario de 50 años de edad, abogado de profesión, quien fue elegido por segunda vez senador de la República y quien desde muy joven le ha apasionado la política. Es un hombre que cumple con su labor de una manera honesta, leal, concreta, segura, siempre dispuesto a atender cualquier causa en cualquier tipo de persona. Honorio Enríquez Pinedo, casado con Angélica Guzmán, abogada a quien también le apasiona el trabajo social, es padre de 3 hijos, Valentina, Sofía y Miguel. Es abogado, especialista en opinión pública y mercadeo y ha realizado estudios en seguridad y defensa nacional. Este samario ahora tendrá varios retos como segundo vicepresidente del Senado. Hacer cumplir el estatuto de la oposición. Nuestro partido siempre ha sido un defensor de la seguridad, del empleo. En esa línea seguiremos trabajando. Hemos sido coherentes a lo que son los valores democráticos del Centro Democrático y seguiremos trabajando por los colombianos más necesitados. Ha impulsado varias leyes, entre las que se destacan: contra el desperdicio de alimentos para combatir el hambre, la ley que promueve la atención integral de niños y jóvenes que presenten trastornos de aprendizaje, la que da una remuneración económica a quienes cuidan de personas con discapacidad, entre otras. ¿De acuerdo con la Constitución y las leyes? Sí, juro. El Senado no tendrá cambios en la secretaría y subsecretaría. Gregorio El Hash Pacheco fue reelegido en su cargo como secretario general y continuará ahí en los próximos 2 años, mientras que Saúl Cruz continúa como subsecretario del Senado para un nuevo periodo de 4 años. Y ya está listo el proyecto de reforma al Congreso, reducción de vacaciones y más causales para perder la investidura, como el ausentismo, hacen parte de la propuesta para darle un viraje a la corporación legislativa.
Transformar el Congreso de la República será una de las principales apuestas de la bancada de gobierno. Acabar con el ausentismo, disminuir el receso legislativo, limitar la reelección indefinida de congresistas y bajar el salario de los legisladores serán los principales cambios que se buscarán a través de varios proyectos de ley. El congresista hasta ahora ha tenido un conjunto de privilegios, ha gozado de la posibilidad de ausentarse de su trabajo, largas vacaciones, poca producción legislativa y de control político. Así que vamos a presentar un acto legislativo para lograr que se hagan algunas sanciones mucho más drásticas. Para responder a las inquietudes de la ciudadanía, de una mayor cercanía, de una mayor conexión entre este órgano legislativo fundamental para la democracia y la ciudadanía en general. Disminución del receso legislativo. La reforma del Congreso ampliaría el periodo de sesiones. Actualmente el primer periodo legislativo es del 20 de julio al 16 de diciembre. Pasaría del 20 de julio pero al 20 de diciembre. Y el segundo periodo, que hoy es del 20 de marzo al 20 de junio, se adelantaría y empezaría desde el 20 de enero al 20 de junio. Adicionalmente, para combatir el ausentismo, solo se permitirá 6 inasistencias por legislatura. Contempla reducir los periodos de vacaciones más o menos en mes y medio. 2, lograr que se legisle al menos 4 días a la semana para que los demás congresistas, incluso los representantes a la Cámara sobre todo, que son los que tienen que viajar a las regiones. Y lo tercero, pues un régimen de rendición de cuentas que permita ver que esos días adicionales efectivamente cumplen un requisito. Disminución de salarios de los congresistas. La iniciativa también pretende bajar el salario de los congresistas de 37 salarios mínimos a 25 salarios. Es un acto simbólico por cuanto muestra el nuevo país que queremos construir, es un país más equitativo. Limitar reelección de congresistas. Tanto los senadores como los representantes a la Cámara no podrían ser elegidos por más de 3 periodos consecutivos en la misma corporación, según se quiere con la reforma. De esta forma se buscará, según los senadores, convertir al Congreso de la República en una institución democrática, transparente y eficiente. Una ardua labor cumplirán las comisiones económicas durante este periodo legislativo. Antes de finalizar el año deberán estudiar una reforma tributaria, el Presupuesto General de la Nación 2023 y el Plan Nacional de Desarrollo. La jornada será maratónica en materia económica. El primer desafío será estudiar y aprobar o no el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que trazará el gobierno de Gustavo Petro para los próximos 4 años en materia de políticas públicas, es decir, en programas e inversiones. Este plan de desarrollo tiene necesariamente que estar dirigido a unas comunidades que son realmente víctimas desde hace mucho rato del abandono. Desarrollar la gran promesa social de buscar la igualdad. Eso es plan de desarrollo. ¿De qué modo logramos la reagrarización colombiana y la reindustrialización? Otro de los desafíos legislativos en materia económica será estudiar el Presupuesto General de la Nación 2023, que incluiría recursos importantes para apoyar el emprendimiento y el trabajo de las mujeres. Es fundamental crear un capítulo muy especial para darle ese aporte y ese apoyo a las mujeres, para ir cerrando esa gran brecha que siempre ha existido, y lo podemos ver fácilmente en todos, siempre en los porcentajes de desempleo entre hombres y mujeres. Yo creo que esa es una gran pelea que nos tenemos que dar. Según lo anunciado por el próximo gobierno, habrá además una reforma tributaria que esperan que el Congreso apruebe antes de finalizar el año. Senadores de la oposición aseguran estarán atentos para que esta no espante la inversión ni la tranquilidad de los inversionistas. Porque necesitamos esa tranquilidad para los mercados, tranquilidad para el inversionista nacional y extranjero. Y si espantamos en este momento anunciando reformas tributarias de 50 billones que en la historia se han hecho, en ningún otro país tampoco, pues obviamente eso genera mucho susto. Senadores de las diferentes bancadas coinciden que todas las decisiones que se aprueben en materia económica deberán estar encaminadas en consolidar la reactivación y cerrar las brechas sociales. Y otra de las reformas que empieza a calentar motores es la laboral. Organismos internacionales como la OIT y la OCDE han hecho varias recomendaciones en esta materia. El
la actualidad hay más de 4 millones de trabajadores informales en el país, los cuales necesitan ser formalizados. Una de las razones de peso para adelantar una reforma laboral en Colombia, aseguran senadores. Sí que es necesaria una reforma laboral que reivindique el trabajo digno de las y de los trabajadores de nuestra nación. Sin duda alguna, el nuevo gobierno nacional y el nuevo Congreso tienen un gran reto. La ampliación de oportunidades laborales para los colombianos, la disminución de las tasas de desempleo. Desde la Central Unitaria de Trabajadores aseguran que Colombia está en mora de adelantar este tipo de reformas laborales y sindicales. Establecer la negociación multinivel en Colombia, es decir, la negociación por ramo de actividad económica, eliminar las formas de intermediación laboral ilegal. Expertos también opinan que es hora de mejorar el mercado laboral en el país. Sindicalistas sugieren que otro tema que se tendrá que discutir en una posible reforma laboral es el de la creación de un estatuto de trabajo establecido en la Constitución del 91. En un 30% aumentó la representación política de las mujeres en el nuevo Congreso, la máxima representación lograda en toda la historia de esta corporación. A pesar de este logro, persisten retos para garantizar la equidad de género. Este nuevo Congreso llega recargado de mujeres en la política. 83 mujeres harán parte del Senado y la Cámara de Representantes. 30 senadoras, 53 representantes. En el Senado habrá 8 mujeres más que en el periodo anterior. Logros alcanzados por un trabajo que se ha venido realizando desde varios frentes. Toda la legislación que hay en el tema de mujer, lo que se ha avanzado no solo a nivel nacional sino regional con las secretarías de género, la ley de cuotas también ha ayudado porque es una forma de discriminación positiva que obliga en su momento a los partidos un poco a buscar liderazgos femeninos. El gran reto de las mujeres será apoyar la creación de un nuevo ministerio para lograr la equidad de género. El Ministerio por la Igualdad, que se lleve a cabo, que se plasme, que se implemente con políticas reales de acuerdo a lo que se vive en los territorios, de acuerdo a las realidades de los territorios, de lo que sufrimos las mujeres campesinas en los territorios. Además de seguir trabajando para lograr la paridad, no solo en organizaciones públicas, sino en cargos del Ejecutivo. Uno de los grandes retos y sobre todo de este nuevo Congreso va a ser mostrar esa capacidad de reformarse para que, entre otras cosas, darle una mayor representación a las mujeres con la aprobación de la paridad en la construcción de listas y para fortalecer y profundizar aún más la participación de las mujeres en la vida interna de los partidos. El llamado de las senadoras a las mujeres es a seguirse preparando para ser parte no solo del sector político, sino de otros espacios de la sociedad. Tenemos que prepararnos muy bien, conocer los temas, estar participando activamente en todos los escenarios, que permita también llevar una voz por las que no tienen voz, y creo que esos son los puntos iniciales, los puntos de partida para poder ir abriendo brechas, abriendo camino para estar en todos los escenarios, no solo el político, en todos los escenarios. Las nuevas senadoras continuarán trabajando para disminuir los índices de violencia contra la mujer y cerrar las brechas económicas que aún persisten frente a los hombres. En cumplimiento de una orden judicial que señaló que el criterio de equidad de género no fue tenido en cuenta a la hora de elegir la lista de los aspirantes a cargo de Contralor General de la Nación, el Congreso elaboró una nueva lista. Tras revisar y promediar los puntajes de mérito y conocimiento de los aspirantes al cargo de Contralor General de la Nación, según los resultados que entregó la Universidad Industrial de Santander, la Comisión Accidental del Congreso, conformada para este fin, elaboró un nuevo listado con 10 candidatos. Se hizo la sesión por vía remota, se transmitió por streaming, se pudo conectar por YouTube. Y además el recinto estuvo abierto todo el tiempo, ahí llegaron congresistas y la discusión fue amplia, fueron como 6 horas de discusión, se dio hasta un receso para que fueran a hacer consultas jurídicas. La comisión acató el fallo del Tribunal de Cundinamarca y de Medellín, que le había ordenado rehacer la lista de candidatos teniendo en cuenta los principios de mérito y de equidad de género. La comisión rehizo la lista, incluyendo 5 mujeres, de los 20 candidatos que que pasaron la primera etapa del proceso, y escogimos los 5 hombres siguientes conforme a los puntajes o al promedio de los puntajes obtenidos por el examen de conocimientos y la valoración de la experiencia, la formación profesional, las publicaciones y la participación docente.
Según el cronograma, los aspirantes al cargo de Contralor General de la Nación serán escuchados por los senadores y los representantes a la Cámara los días 26 y 27 de julio, para luego votar y elegir el próximo 3 de agosto. En varias oportunidades hemos advertido las consecuencias del mal sistema de salud en el Chocó. La precariedad en el sistema le arrebató la vida a otros 2 menores de edad. Hoy habitantes del departamento esperan un cambio significativo con el nuevo gobierno. Hace más de un mes, el noticiero del Senado reportó la muerte de un menor en Quibdó. Yamil Palacios Murillo, de 14 años, quien falleció esperando ser trasladado a un hospital de tercer nivel. Hoy, la vida de otro menor se apaga. Esta vez, la de Carlos Mauricio Romaña, un pequeño de tan solo 10 años a quien también la precariedad en el sistema de salud en Chocó le arrebató sus sueños. Ese pelado tenía una alegría muy hermosa. Decía que quería ser un buen profesional para sacarme a mí adelante y a su mamá también. Un fuerte dolor de cabeza se apoderó del niño y al no haber UCI pediátrica en el Chocó, debía ser trasladado a Medellín, pero no se logró. Pero sí necesito que hagan justicia con él, porque ese fue por negligencia de los médicos. Más de 55 revisiones de menores de edad se han autorizado en el Hospital San Francisco de Asís en lo que va corrido del año, lo que demuestra que no hay con qué atender menores que llegan en grave estado de salud. Nosotros necesitamos un tercer nivel y gente preparado para que no tengamos que salir de nuestra tierra a ir a otra tierra, sabiendo que acá tenemos profesionales, acá hay de todo, pero se necesita una planta donde se consiga de todo. Más de 5 menores han muerto en lo que va corrido del año. Los recién nacidos son los más afectados. Hace pocos días, una bebé de tan solo 6 meses también perdió la batalla. Bebés de 6 meses, 5 meses no sobreviven. El médico de una vez la remitió a un tercer nivel, pero de otra ciudad, porque no es un desconocimiento para nosotros ni para esos médicos que el San Francisco en estos momentos no tiene nada para atender. Una de las regiones que más esperanza tiene en el nuevo gobierno es Chocó. Sus habitantes esperan cambios significativos. De las prioridades que tiene el proyecto político denominado Pacto Histórico de nuestro presidente de la República y el Congreso está la reforma a la salud, donde esperamos que con gran ahínco y amor por todo este proceso, la salud en tanto como en los mayores y los niños, que es nuestra prioridad, pueda tener una mejor atención. Lamentamos lo que está pasando en el Chocó. Desde la región también esperan que en el próximo presupuesto general de la Nación les sean asignados mayores recursos para que esta realidad empiece a cambiar. Y nuevamente, el páramo de Santurbán es noticia. Una audiencia para delimitar este espacio, programada para la próxima semana, preocupa a 63 congresistas que piden suspender esta diligencia y tener en cuenta las afectaciones sociales y ambientales. El páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, es una importante reserva natural, ya que es proveedor de agua de 48 municipios, beneficiando a 3 millones de personas. Lograr su protección y evitar su delimitación ha sido una defensa continua de varias organizaciones civiles y senadores, quienes hoy se oponen a una audiencia que, según congresistas, daría vía libre a la explotación minera. Y nos preocupa que a las carreras estén delimitando un páramo que ha causado luchas sociales y ciudadanas por más de 10 años, buscando que no se dé la licencia ambiental a la megaminería porque afectaría el agua del área metropolitana de Bucaramanga, del área metropolitana de Cúcuta. En una carta dirigida a la Procuraduría, al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 63 congresistas piden tener en cuenta a las comunidades, actores sociales y económicos de esta zona. A las comunidades campesinas hay que escucharlas, a las que viven en el páramo, pero también a las comunidades que viven en la zona de amortiguación, pero también a los millones de ciudadanos, hombres y mujeres que se benefician del agua del páramo de Santurbán. Solicitamos que el proceso de delimitación sea concertado realmente con las comunidades y sea concertado realmente con los ambientalistas, con los campesinos de la zona, con la gente que realmente se va a ver afectada, con la comunidad de Bucaramanga, que es la que se surte de agua. Esta solicitud la hacen los congresistas en el marco del programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro, donde se establece que no se hará extractivismo, menos en una zona frágil e importante como son los páramos. Hasta aquí las noticias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz noche, que descansen.